Hola a todos, hoy les traigo un resumen del manga Lilith Side Story, capítulos del 4 al 6. Retomamos la historia donde vemos a la profesora regañando a Winter por haber viajado hasta Busan sola. Winter solo le dice que no puede dejar de pensar en ella, lo cual impacta a la profesora. Winter, decidida, le dice que ya que la rechazo por no conocerla, entonces deberían conocerse mejor a partir de ahora, lo cual logra enojar a la profesora. Aquí nos muestran a un nuevo personaje, quien al ver la situación se echa a reír, quien le pregunta a Winter si ella era esa tonta. Winter, un poco molesta, le pregunta quién es ella. Ella se presenta como Kang Seung, una amiga de la escuela media de la profesora, lo cual pone feliz a Winter, quien pensaba que ella podría ser la ex de la profesora. Kang Seung le pregunta a Winter que cómo es la profesora en la escuela, a lo cual Winter responde que ella es algo cínica, pero que enseña de una manera fácil de entender y que también cuida de ella cuando está enferma. Luego nos muestran un recuerdo de lo sucedido cuando la profesora la rescató, en donde está siendo regañada por su imprudencia, quien no sabe qué hacer pues no pensó que la iban a atrapar tan rápido. En ese momento la profesora entra en su modo serio, pero antes de que pueda decir algo, es interrumpida por un estornudo de Winter. La profesora, preocupada de que Winter se enferme por estar afuera, decide llevársela con ella. Winter la sigue feliz, ya que pensó que la profesora estaría muy molesta, y por ende, la apartaría lejos de su vida. Así nos regresan al presente, donde Winter le dice a Kang Seung que aunque la profesora no lo aparenta, es una persona muy amable. Luego de eso, nos muestran una escena donde vemos a las tres comiendo, mientras la señorita Kang mira cómo la profesora y Winter se llevan bien. Luego podemos ver que Winter se encuentra un poco mejor, ya que se sentía algo incómoda al pensar que podría ser odiada. En ese momento nos muestran que la razón por la que Winter está allí es porque pensó que la profesora había viajado a Busan para encontrarse con su ex. Luego de eso, Winter es regañada de nuevo, ya que no busca un medio de transporte para volver a casa. La profesora molesta le pregunta a Winter si al menos pensó en un lugar donde quedarse. Winter le responde que pensó en quedarse en un hotel o en un sauna. La respuesta de Winter termina sorprendiendo a la profesora y a la señorita Kang, por lo cual la profesora le dice a Winter si ésta quiere ir a su casa, tomando así por sorpresa a Winter. Luego de eso, la escena cambia al momento donde Winter y la profesora están llegando a su destino en un taxi. Al llegar, Winter se encuentra un poco nerviosa porque finalmente llegó a la casa de los padres de la profesora. En ese momento, la profesora mira a Winter y le dice que hace frío y que será mejor entrar rápido. Winter solo responde que sí. En ese momento, nos muestran un recuerdo de unas horas antes, donde Winter se encuentra en una playa mirando una foto de la profesora muy felizmente, hasta que es sacada de sus pensamientos por la señorita Kang, que al verla tan distraída se echa a reír, para luego decirle a Winter que la profesora no se negó a su confesión. A lo cual Winter le pregunta si la profesora no había venido para encontrarse con su ex, lo cual la señorita Kang le contesta que no, pero que para la próxima sería mejor no tocar el tema de la expareja de la profesora. Con esa situación nos regresan a presente, en donde la profesora le dice a Winter que puede que en la casa de sus padres vaya a haber muchas personas. En ese momento nos muestran a una Winter sorprendida debido a la inmensa cantidad de personas que hay. Luego nos muestran que la profesora se encuentra cocinando, quien mira de vez en cuando a Winter, ya que está preocupada por ella, porque no sabe si ésta podrá adaptarse bien a un ambiente donde hay mucha gente mayor. Pero para sorpresa de la profesora, Winter se adapta muy bien. En ese momento, Winter se entera de que la profesora es la menor de 6 hermanos. Después de un par de tragos, uno de los miembros de la familia le pregunta a Winter si ésta irá a una universidad solo para mujeres y si ésta estudiará administración pública o será funcionaria. En ese momento, la profesora escucha la conversación. La profesora en ese momento quiere interrumpir la conversación, pero antes de que pueda decir algo, la detiene la respuesta de Winter, quien dice que se está preparando para tomar el examen administrativo, lo cual sorprende a la profesora.
Winter en ese momento se percata de la presencia de la profesora, quien le dice que ésta irá a comprar salsa de soja, a lo cual Winter se ofrece a acompañarla. La escena cambia a Winter, y la profesora quienes se encuentran sentadas afuera, la profesora quien se encuentra fumando, le dice a Winter que sería mejor que ella entrara a la casa, pero Winter le dice que está bien y que puede esperarla. En ese momento Winter le pregunta a la profesora por qué no le había dicho nada del funeral de su padre. La profesora le dice que no pensó que Winter se interesaría y que más que un funeral parece una fiesta. Winter le contesta que a esta sí le interesa y que también se sorprendió al saber que ella era la menor de sus hermanos, para terminar diciendo que se encuentra un poco feliz ya que ahora la conoce un poco más. Logrando que la profesora se sorprenda para rematar, Winter le dice que ahora sabe por qué la profesora le dijo esas palabras en aquel momento. La profesora mira a Winter preguntándole qué fue lo que ésta había dicho. Winter le repite diciendo que ella ya entiende por qué en ese momento dijo esas palabras. La profesora está sorprendida ya que no entiende qué está pasando. Winter le dice que es verdad que ella no sabe nada de la profesora. Pero ya que están aquí, tal vez la profesora podría decirle más cosas de ella y que ésta quiere saber qué clase de persona es ella. De esa forma luego ésta podrá elegir si corresponder sus sentimientos o rechazarla. Winter le dice a la profesora si ésta le puede hacer una pregunta, a lo cual la profesora acepta. En ese momento Winter le pregunta que si ella fue una estudiante de la misma escuela que ella y que sus padres viven en Busan porque ésta fue a estudiar a Seúl. La profesora se queda callada por unos instantes y luego le dice a Winter que es una historia larga. En ese momento nos muestran el pasado de la profesora, donde ésta es una estudiante, en donde ésta dice que en esa época había sido traicionada por su mejor amiga. En ese momento nos muestran a sus compañeras de clases, quienes se encuentran hablando sobre qué tipo de chocos les gusta. Una de ellas le pregunta a la profesora qué tipo de chico ésta prefería, a lo cual ésta responde que quiere a uno que sea tan guapo como ella, para luego retirarse del salón de clases un poco molesta. En ese momento la escena cambia a la profesora, contándole a una amiga que a ella le gustan las mujeres. Su amiga le pregunta si ésta es acaso lesbiana, a lo cual la profesora le contesta que si su amiga, un poco sorprendida, le pregunta si alguien más lo sabe en respuesta, la profesora le dice que no, solo se lo contó a ella y que es un secreto. Con eso nos muestra a la profesora quien estaba durmiendo en clases, pero la despiertan para decirle que hay una estudiante recién transferida. La profesora, al ver a la nueva estudiante, queda atónita, ya que ésta se había enamorado a primera vista. En ese momento, la historia es interrumpida por Winter, quien le pregunta que el primer amor de la profesora era la señorita Kang, y también pregunta qué fue lo que hizo con la amiga que difundió el rumor de que ella era lesbiana. La profesora le contesta que ésta corrió y le dio una paliza, haciendo que Winter se sorprenda al oír la respuesta. La profesora agrega que el problema fue que al final la suspendieron y que todo el suceso había llegado a oídos de su padre. En ese momento, nos muestran una escena donde el padre de la profesora la está golpeando por enterarse de que a ésta le gustaban las mujeres. De regreso al presente podemos ver a Winter, quien se encuentra llorando por la historia. La profesora, quien intenta calmarle, le dice que lo que pasó no fue la gran cosa. Winter le dice que ahora ésta puede ver lo dure que esto fue para ella. La profesora en respuesta solo sonríe. La profesora se acerca a Winter para limpiarle las lágrimas y decirle que esta era una niña muy inteligente y que, a diferencia de ella, ésta tenía todavía más opciones y que por eso debería volver a Seúl. Y con eso finaliza el capítulo número 6 de este manga. Recuerda que si quieres el resumen del resto de los capítulos, deja tu dedito de me gusta. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video.